Dentro de este seminario online de problemas de matemáticas vamos a abordar en los siguientes vídeos el tema de las recurrencias. Este tema es un tema muy habitual en matemáticas porque aparece en muchos contextos y bueno, nos permite resolver muchos problemas. Bien, para empezar a hablar de recurrencias, necesito en primer lugar definir unos conceptos previos. Uno de ellos es el concepto de sucesión. Como veis aquí, una sucesión no es otra cosa que una aplicación, una función definida a partir del conjunto de los números naturales, los números que podemos contar con los dedos de la mano, el 1, 2, 3, 4, etc. ¿De acuerdo? Entonces son funciones definidas dentro del conjunto de los números naturales que tenéis aquí en rojo que van a parar a otro conjunto que en principio juega un papel secundario y que he llamado omega y aparece aquí en azul. Dependiendo de quién sea este conjunto omega, podemos tener sucesiones de números enteros, sucesiones de números reales, sucesiones de números complejos, vectores en el plano, matrices, bueno, y así un largo etcétera. Bueno, pero para centrar ideas vamos a ocuparnos en este vídeo de las sucesiones de números reales, donde el conjunto omega es el conjunto de los números reales. Bien, antes de continuar, me gustaría hacer un par de comentarios, un par de precisiones. El hecho de que el conjunto de partida sea los números naturales empezando en el 1 no es que sea relevante. Lo importante es que haya un primer punto, un primer número de partida y a partir de aquí un siguiente. Puede ser el 1 o puede ser el 0, como os muestro aquí, pueden ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero podría ser también empezar en el 2, en el 3, en el -1, eso daría igual. Eso sí, tendríamos que dejarlo bien claro en cada problema cuál va a ser nuestro conjunto de referencia. Y lo siguiente que os quiero comentar es una cuestión de notación. No se suele denotar a los términos de la sucesión con la notación f de n, sino que se utiliza una notación con subíndices, x sub n, donde la imagen del número n es x sub n. Así, además, a su vez, el número n indica, el subíndice n indica la posición que ocupa un término en una sucesión. ¿De acuerdo? Bueno, después de todos estos comentarios, os voy a mostrar aquí un par de ejemplos. En estos ejemplos muestro además cómo se pueden dos formas de definir una sucesión. La primera de ellas es una forma que se llama forma explícita. En esta forma yo doy una fórmula para conocer perfectamente, explícitamente, quién es el término de la sucesión si yo conozco el subíndice n. Como por ejemplo, aquí tenéis la sucesión n más 2 elevado a n más menos 1 elevado a n. Por ejemplo, si n es 1, pues tengo que esto vale 1 más 2 más menos 1 es 2. Si n es 2, es 2 más 2 al cuadrado, que es 4, más 1, pues es 2 más 4 más 1, 7. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y la otra forma de definir una sucesión es, y aquí ya aparece por primera vez la palabra recurrencia, pues una forma, recurrente, en la cual un término de la sucesión se obtiene a partir del anterior o de unos cuantos de los anteriores. En el ejemplo que os pongo en esta transparencia, vemos una sucesión definida a dos términos, donde un término, el xn, se calcula en función del anterior y del anterior del anterior. En ese tipo de recurrencias, que dependen de términos anteriores, para poderlas definir bien, necesitamos siempre definir un término o dos términos iniciales. En este caso, como es una recurrencia a dos términos, tengo que dar yo el término x1 y el x2. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que os pongo aquí simplemente es un par de tablas donde he calculado algunos términos de las sucesiones que os he puesto en los ejemplos y que os dejo aquí para que vosotros mismos podáis comprobar que, bueno, pues que están bien calculados, como para que os entretengáis un rato, ¿vale? Esta es la sucesión definida de forma explícita y esta es otra, la sucesión definida de forma recurrente. Muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos a adentrarnos ya en problemas que se pueden resolver usando recurrencias. He distinguido aquí dos tipos de problemas, bueno, pues muy claros, ¿no? Con un planteamiento muy claro. El primer tipo de problemas consiste en, dado una sucesión de forma recurrente, encontrar la forma explícita asociada a esa recurrencia. Es lo que habitualmente solemos llamar resolver una recurrencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro problema es plantear la recurrencia propiamente dicha. Este tipo de problemas nos puede ayudar a resolver problemas combinatorios, es decir, problemas en los que tengamos que contar
pues, algún tipo de circunstancias que sea, bueno, pues un número grande, complicado de casos y que la recurrencia nos ayude a resolverlo. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a plantear o vamos a comentar estos dos planteamientos con un ejemplo clásico. El ejemplo que os muestro aquí fue planteado por el matemático francés Édouard Lucas a finales del siglo XIX y se llama el problema de las torres de Hanói. ¿De acuerdo? Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos lo que son las torres de Hanói, que no son más que un número de discos que están insertados en una aguja. Los discos tienen distinto grosor, vemos pues que el más pequeñito está siempre arriba y luego en orden decreciente bajan hasta el disco más gordo, ¿no? Bueno, pues el problema que planteó Lucas es tenemos que pasar estos discos de una aguja a otra, me da igual que sea esta que esta, pero con una serie de condiciones. En cada paso solo podemos mover un disco, no se pueden mover más de 2 discos a la vez, ¿vale? Y nunca puede haber un disco grande encima de un disco pequeño, es decir, esto no podría hacerse. Siempre tienen que estar los discos pequeños encima de los grandes. Bueno, pues entonces el problema que planteó Lucas es cuántos movimientos tenemos que hacer para desplazar los discos de una aguja a otra. ¿De acuerdo? Además, Lucas lo ambientó en una especie de cuento o de historieta en el cual eran unos monjes los que tenían que mover 64 discos. Y además, en el cuento de Lucas, en cuanto los monjes hubiesen acabado su tarea, el mundo se acabaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Para resolver este problema, un par de consejos. El primero es introducir una notación adecuada. Porque si lo tenemos que resolver y vamos a usar lápiz y papel para resolverlo, tenemos que plantear una recurrencia. Y para ello busquemos una notación que, por ejemplo, puede ser T sub n, vamos a llamar T sub n, al número de movimientos que tenemos que hacer para desplazar una torre de n discos. ¿De acuerdo? Y después, lo siguiente sería analizar los casos, digamos, más sencillos, con poquitos discos, 1, 2, 3, etc. Vamos a verlo gráficamente cómo sería esto. Con un disco la situación es realmente sencilla, porque bueno, no tenemos más que ver que con un solo paso ya hemos movido el disco de una aguja a la otra. Luego T sub 1 sería 1. Con 2 discos tampoco es que sea mucho más complicado, porque bueno, podemos que un paso, 2, 3, en 3 pasos ya los hemos movido de una aguja a otra. Luego T sub 2 es 3. Con 3 discos, bueno, pues tampoco es que sea más complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasos. Luego T sub 3 es 7. Bueno, aumentamos. T sub 4. Con 4 discos. Esto ya tenemos que trabajar con un poquito más de orden, si no a lo mejor no llegamos a hacer bien el problema. Pero bueno, tenemos que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 pasos hemos necesitado para traspasar la torre de 4 discos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos ahora el caso de los 5 discos. Bien, en este caso ya tendríamos que trabajar con un poquito más de cuidado. Pero bueno, esto es más que hacerlo paso a paso, lo que quiero es mostraros una estrategia que os voy a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo aquí un juego de las torres de Hanói que me ha dejado un amigo que, como veis, tiene 5 discos. Bien, pues como acabamos de ver, lo voy a utilizar no para indicar cómo tendríamos que hacer los movimientos, ¿no?, para mover todos los discos de esta aguja a otra, sino para indicar cuál sería la estrategia para resolver el problema y para buscar una recurrencia que nos ayude a contar de cuántas maneras se pueden mover, cuál es el número de movimientos que tenemos que hacer para mover todos los discos desde esta aguja a otra de ellas. Imaginemos, como hemos hecho en el vídeo anterior, que ya sabemos desplazar los 4 discos de una aguja a la otra. Hemos visto que se necesitaban 15 movimientos. No los voy a hacer, pero ya sabemos que yo hago 15 movimientos y desplazo los 4 discos a otra aguja. Ahora, sin más que mover el disco grande a otra aguja, un movimiento más, pues tengo entonces 15 más 1, 16 movimientos. Como ya sé mover muy bien los 4 discos de una aguja a la que yo quiera, pues hago los 15 movimientos necesarios
para mover los 4 discos de esta aguja a esta, y entonces ya tengo 15 más 15 más 1, 31 movimientos. Me ha costado mover todos los discos de una aguja a otra. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero mostrar es cuál sería la estrategia para resolver el problema. Si yo sé mover n-1 discos de una aguja a la otra, para mover los n, ¿qué tengo que hacer? Mover los n-1 discos, mover el disco grande y volver a mover los n-1 discos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la estrategia. Bien, bueno, acabamos de ver la estrategia que tendríamos para resolver el problema de las torres de Hanoi. Y esa estrategia es la que hemos hecho antes en práctica con las torres que tenemos por ahí, y aquí os la muestro en la transparencia. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta la notación que acabamos de introducir de T sub n como número de movimientos para desplazar una torre de n discos, pues llegamos que la estrategia que hemos deducido nos permite encontrar la recurrencia T sub n igual a 2 veces T sub n menos 1 más 1, empezando en T sub 1 igual a 1. Muy bien, ya hemos encontrado la recurrencia. Nos quedaría ahora el otro problema, el problema de resolver la recurrencia, encontrar la expresión general de la sucesión T sub n. Para ello, vamos a calcular los primeros términos, algunos de ellos ya los hemos calculado. 1, 3, 7, 15, 31. No es muy difícil darse cuenta de que estos primeros términos son las potencias de 2 menos 1. ¿De acuerdo? Pero claro, solo lo hemos hecho para unos poquitos casos. Como matemáticos que somos, no podemos decir que esto va a ocurrir siempre. Ahora bien, podemos poner esta conjetura. Podemos conjeturar que los términos de la sucesión T sub n cumplen la ecuación 2 elevado a n menos 1. Y para poderlo probar con rigor y quedarnos tranquilos, podemos usar otra de las estrategias que ya habéis visto en este seminario, que por ejemplo mi compañera Judith os explicó en otros vídeos, que es el principio de inducción. El principio de inducción y las recurrencias, la verdad es que maridan perfectamente, como el chocolate y los churros, o como un vino dulce y un buen postre. ¿De acuerdo? Entonces, no os voy a mostrar con todo detalle cómo se aplicaría el principio de inducción, porque, bueno, como he dicho, ya lo habéis visto en otros vídeos, pero aquí lo tenéis, os lo he puesto aquí escrito, como para probar que, si suponemos que una cosa es cierta para un paso, probarlo para el siguiente, nos lo va a decir, eso que es lo más complicado, nos lo dice precisamente, nos va a ayudar la propia recurrencia. Ya os digo que no es nada complicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces con eso ya tendríamos resuelto el problema, ya sabemos cuál es la recurrencia asociada al problema de las torres de Hanoi, sabemos cuál es la fórmula explícita de dicha recurrencia, y entonces ya podríamos, por ejemplo, incluso resolver el problema que planteó Lucas con 64 discos. La verdad es que soy incapaz de pronunciar el número que tenéis aquí, el T64, es un número muy grande. Para que nos hagamos una idea de lo grande que es, suponiendo que un monje puede mover un disco en un segundo, necesitarían 600.000 millones de segundos, es decir, unas 40 veces la edad del universo. O sea que podemos estar relativamente tranquilos, aunque los monjes hayan empezado a mover los discos en la época que Lucas planteó el problema, aún nos queda un poquito de tiempo para que se acabe el universo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya estamos terminando. Lo que quiero plantearos para el final es otro problema también clásico, planteado en este caso por un matemático suizo, por Jakob Steiner. En este problema, lo que se planteó es ver en cuántas regiones como máximo se puede dividir el plano con n rectas. ¿De acuerdo? Bueno, en este problema tenemos el plano, que puede ser el propio plano de la pizarra, y entonces ya he dibujado dos rectas, que no sean paralelas, eso sí, vemos que las dos rectas nos dividen el plano en 4 regiones. ¿De acuerdo? Si yo dibujo una tercera recta, teniendo cuidado de que no sea concurrente con estas, por ejemplo, una recta como estas, tengo que el plano ha sido dividido en 7 regiones. Pues el problema es generalizar esto. Vamos viendo, por ejemplo, cuántas regiones dividiría el plano en una cuarta recta, y así sucesivamente. Bueno, este problema es el que os dejo para que vosotros busquéis la recurrencia y que intentéis resolverla. Y por mi parte, eso es todo. Con esto damos por terminado este primer vídeo de introducción a las recurrencias.